Las olas de la Reforma, página 79. Si hemos de permanecer fieles a las Escrituras y al Señor Jesucristo, debemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Si no vamos a estar firmes donde la iglesia antes estuvo firme valientemente, y si no vamos a defender adecuadamente la fe, finalmente traicionaremos nuestro tesoro más grande, la autoridad de la palabra de Dios. Si no hablamos con la voz más clara posible donde la fe está sufriendo ataques, vamos a huir de la batalla y finalmente vamos a perder el patrimonio que nos han legado los fieles maestros del pasado. Estamos aquí en la introducción del asunto de la Reforma. La Reforma protestante no fue solo un movimiento de queja contra la venta de indulgencias, fue una reforma teológica. Esta reforma teológica se sustentó sobre 4 pilares que formaron la base sobre la que se pararon los cristianos para reafirmar el Evangelio bíblico. Estos pilares son: solo por la fe, solo por gracia, solo por medio de Cristo y solo las Sagradas Escrituras. Ahora entremos en materia. Solo por medio de la fe, lo que en latín se conocía como sola fide. Como dijera el mismo Martín Lutero, aunque la obra de redención misma se ha realizado, todavía no puede ayudar y beneficiar a un hombre a menos que cree en ella y experimente su poder salvífico en su corazón. Si el hombre es justificado por fe, de acuerdo con Romanos 3:28, 2 cosas muy importantes deben notarse acerca de la fe que lleva al pecador creyente a la gracia. Primero, la fe no es magia. No hay virtud salvífica en la fe misma. No hace que la gracia se origine y exista. Se hace consciente por el Espíritu Santo de algo que ya está allí. Es como si abriéramos los ojos para ver el sol que ya está allí antes que lo viéramos. El abrir nuestros ojos no hace que el sol brille. Creer no hace a un cristiano como por magia. ¿Entendieron la ilustración, la comparación? El sol ya está brillando. No empezó a brillar porque abrimos los ojos. Segundo, la fe no es un atributo natural del corazón humano, es un don que Dios nos da. Si Dios no nos da la fe, es imposible a un incrédulo creer en Dios. Por eso hay personas que dicen: no, yo todavía tengo mucho tiempo, a la hora de la muerte pues yo acepto a Cristo y ya, estoy salvo. Sí, usted puede aceptar a la hora de la muerte, pero ¿cómo sabe usted que Dios le dará la fe a la hora de la muerte? ¿Y cómo sabe usted que al morir o en sus momentos anteriores a la muerte, usted tendrá oportunidad de arrepentirse y ejercitar su fe para creer en Cristo Jesús? ¿Y cuántos que mueren durmiendo? ¿Y cuántos que pasan de un accidente a la muerte sin darse cuenta que han muerto? Y otra cosa, ¿por qué esperar hasta la vejez? ¿Por qué dejar los huesos para Jesús? ¿Por qué no dedicarle ahora el frescor de su juventud? Su vida. La fe es un don que Dios nos da mediante el oír la predicación del Evangelio y por la obra del Espíritu Santo. Hay mucha gente que habla de las alabanzas. Yo creo que las alabanzas tienen un lugar en un culto, hermanos. Yo tengo la convicción de que las alabanzas son muy importantes en un ambiente de iglesia. Estoy 100% de acuerdo con eso. Pero la fe no es por las alabanzas. La fe es por el oír y el oír por la
la palabra de Dios. Podemos escuchar las alabanzas todo un siglo, pero si la palabra no es predicada, nosotros estamos cortos. ¿Sí? La fe es descansar, confiar, aferrarse y esperar. Es aceptar las promesas de Dios por lo que realmente significan. Con respecto a la justificación, es aceptar la declaración de Dios en sentido literal. Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y ese es un tremendo versículo contra la Iglesia Católica Alcohólica Romana. El pecador justificado recibe al Espíritu Santo mediante la fe en el Evangelio, y el justificado se gloria solo en la cruz de Cristo, haciendo que la acción salvífica de Dios en Cristo sea la afirmación central de su testimonio cristiano. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí está el bosqueo para un sermón. Hemos hablado de sola fide, ¿no? Ahora hablemos de sola gratia, que es solo por gracia en español. Dicho sencillamente, la actividad salvífica de Dios está fuera del ser humano. Yo enfaticé la palabra fuera. Se enfoca en la persona de Jesucristo y el único fundamento de su obra salvífica es la gracia. El pecador es salvo solo por gracia. Gracia significa ser aceptado por Dios a pesar de ser totalmente inaceptable. ¿Qué les parece? Alguien podría decir, ¿podemos entonces pecar libremente? Después de presentar la doctrina de la gracia a lo largo de varios capítulos, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. Su respuesta es una simple construcción griega que literalmente significa en ninguna manera. Absolutamente no. La expresión por gracia significa por regalo. Y es sabido que un regalo no se merece, sino dejaría de ser un regalo. No existe ninguna obra que el ser humano pueda realizar para ser merecedor de la salvación. Ella es un regalo de Dios por medio de la fe. Nadie puede gloriarse diciendo que por haber hecho tal o cual cosa se ha hecho merecedor de la salvación eterna de su alma. Vamos a las Escrituras de Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente